hablar sobre la multifuncionalidad del hongo endopatógeno Metarhizium brunnium en la protección y producción de cultivo de tomate. Actualmente no lo he dicho, pero estoy desarrollando mi tesis en el Departamento de Entomología y Fisiología Vegetal y os voy a presentar los resultados más interesantes obtenidos durante mi primer año de tesis. Bien, ¿por qué el tomate? Pues el tomate es un cultivo muy importante en Andalucía y sobre todo en los invernaderos de Almería. Una plaga clave en el tomate es tuta absoluta, comúnmente denominada como la polilla del tomate. Esta plaga posee una metamorfosis holometábola o metamorfosis completa, que como vemos pasa por 4 fases: huevo, larva, pupa y adulto. Es una especie multivoltina, cuenta con más de una generación al año y también es oligófaga. Se centra principalmente en varias especies de la familia de las solanáceas. Tal y como vemos en la foto, los daños los causan las larvas principalmente. Estos daños se llaman galería ovina. La larva se alimenta de tejido mesofílico, dejando intacta la epidermis. Este daño pues, reduce de manera importante el potencial fotosintético de la hoja, lo que puede dar lugar a pérdidas importantes en crecimiento, productividad y, consecuentemente, pérdidas económicas importantes para el agricultor. Actualmente, las estrategias de control para esta plaga se agrupan en medidas preventivas que radican en, antes de que llegue la infestación al cultivo, evitar la perseverancia de esta plaga tanto en campo como en invernadero mediante la eliminación de restos de cosecha. Y en otro plano, una vez que ya la infestación ha llegado al suelo, una vez que ya la infestación ha llegado al cultivo, aplicar medidas semioquímicas a base de feromonas sexuales femeninas, un control químico a base de insecticidas selectivos o un control biológico, que es en el que nos centramos principalmente en el grupo de entomología agrícola, a base de enemigos naturales como medidos depredadores de huevos, que serían muy eficaces en el caso de tuta absoluta, y hongos entomopatógenos. Dentro de este gran grupo de hongos pues destacan los ascomicetos mitoscóricos entomopatógenos pertenecientes a la familia Ascomycota, que dentro de los que se encuentra la familia y las especies más importantes y más distribuidas a nivel comercial, como son Boveria y Metarhizium. Bueno, ¿y por qué usar hongos entomopatógenos para el control de plaga? Pues porque tienen un modo de acción único, son exclusivos porque son capaces de sincronizar su ciclo de vida con el ciclo de vida del hospedante y además son capaces de adaptarse a distintas condiciones ambientales. Además actúan por contacto o por vía tegumentaria. Aunque su hábitat natural, el de los aves, es el suelo, en el último siglo se ha estudiado y se ha descubierto otros roles ecológicos de estos hongos. Se ha visto, tal y como ha explicado mi compañera Toñi, que son competentes en la estratosfera, especialmente el Metarhizium, que están presentes en el filo plano y que además son endófitos. Entonces, esta capacidad endofítica de los hongos entomopatógenos supone una piedra angular en el manejo integrado de plagas, sobre todo plagas crípticas y de hábitos endófagos, como es el caso de tuta absoluta en tomate, donde la aplicabilidad de productos químicos se ve seriamente limitada. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar estos hongos entomopatógenos en tuta absoluta? Pues bueno, existen múltiples estrategias. Podemos aplicarlas en un plano preventivo antes de que la plaga llegue al cultivo, mediante aplicaciones del hongo en semillas, suelo y mediante pulverizaciones foliares. Además, podemos aplicarlo en un plano curativo una vez que ya la plaga ha llegado al cultivo, a través de pulverizaciones foliares a huevo y a larva. Decir que en este primer año de tesis nos hemos centrado en la estrategia preventiva a nivel foliar y en el plano curativo de huevo y larva. Asimismo, mencionar, tal y como han explicado mis compañeros Fabián y Toñi, que también el hongo ofrece una protección indirecta activando mecanismos de defensa en la planta. Esto también se va a estudiar, de hecho está ahora mismo en curso. Y bueno, además de su uso tradicional como micoinsecticida, ya se ha visto que estos hongos entomopatógenos poseen valores añadidos. Ofrecen protección frente a factores bióticos y abióticos y además mejoran el crecimiento vegetativo y la nutrición de la planta. Esto ya se ha comprobado por el grupo de entomología
donde se han hecho sinergias y colaboraciones con el grupo de edafología, donde han visto que en la cepa, concretamente la que yo uso en mi estudio, metarricin, la cepa corrige síntomas de clorosis férrica en suelos calizos, y debido a estos resultados tan interesantes se decidió profundizar aún más y realizar ensayos con el grupo de fisiología vegetal, que son los que ha explicado mi compañero Fabián y que recientemente ha publicado. Entonces se ha visto que efectivamente estos hongos son capaces de inducir la respuesta de eficiencia de hierro en plantas de pepino y de melón, mediante la activación de la actividad de la reductasa férrica. Entonces, nosotros nos preguntamos lo siguiente. Lo primero es si esta cepa era capaz de inducir la respuesta de eficiencia de hierro en plantas de tomate, y lo segundo, qué método de aplicación sería más efectivo para la inducción de esta respuesta de eficiencia de hierro en nuestro caso, es decir, con plantas de tomate. Por lo tanto, los principales objetivos de este primer año de tesis han sido explorar el uso de metarricin plumio como estrategia preventiva para el control de tuta absoluta, además abordar la estrategia curativa en huevos y larvas. También decidimos analizar si tuta tenía preferencia por ovipositar plantas de tomate inoculadas o no con metarricium. Y en relación a lo último que he explicado, decidimos evaluar el efecto de 3 métodos de inoculación: inmersión de raíz, pulverización foliar y tratamiento a la semilla de esta misma cepa, y ver su efecto sobre la actividad de la reductasa férrica en plantas de tomate. Bien, aquí podéis ver un pequeño esquemita del diseño experimental del ensayo enfocado a la estrategia curativa de huevo. Brevemente, lo que hicimos fue introducir tríos de tuta previamente copulados durante 24 horas en plantas de tomate. Lo dejamos ese tiempo y pasado, tras posterior a un día, retiramos esos adultos y procedimos a contar el número de huevos. Y luego realizamos la pulverización. En plantas controles pulverizamos con Twin 80 al 0,1%, y en plantas tratadas pues, pulverizamos con una suspensión de conidia a una concentración de 10 elevado a la 8. Pasada una semana, evaluamos el éxito de penetración larvaria y luego estudiamos una serie de parámetros letales y subletales, como mortalidad en el caso letal y subletales, peso de pupa, tiempo medio de pupación y el porcentaje de emergencia de adultos. Aquí vemos los principales resultados obtenidos. En la gráfica de la izquierda vemos el éxito de penetración larvaria a los 8 días por inoculación. Vemos que hay una diferencia significativa en el éxito de introducción larvaria en aquellas larvas que se están alimentando de planta con hongo. Decir que de estas larvas, las que lograron introducirse eficazmente en la planta de tomate, se realizó un seguimiento de la mortalidad a lo largo de 15 días. Que es la gráfica que tenéis a vuestra derecha. Entonces, vemos que la evolución del ratio de supervivencia larvaria en la larva alimentada a base de planta tratada, pues tiene una tendencia mucho más acentuada a la disminución que las plantas controles. Esto se traduce en un tiempo medio de supervivencia de 10 días para las larvas alimentadas con hongo frente a 14 días para las plantas control. Lo que se ve reflejado también en un porcentaje de mortalidad total muy significativo en el caso de plantas con hongo. Aquí se presenta una serie de resultados de los efectos subletales previamente mencionados. Vemos que no existen diferencias significativas en el peso medio de las pupas ni en el tiempo medio de pupa adulto. Vemos que hay una tendencia a la disminución del peso de la pupa. Pero lo realmente interesante es en la gráfica de la derecha, donde vemos que el porcentaje de emergencia de adultos sí es significativo, es decir, aquellas larvas que se alimentan de planta con hongo, pues realmente no son capaces luego de llegar a emerger. Vale. Aquí os presento el diseño experimental del ensayo preventivo. Brevemente, en primer lugar, lo que hicimos fue pulverizar las plantas de tomate de la misma manera que lo hemos hecho en el primer ensayo, pero con la peculiaridad de que únicamente pulverizamos las hojas basales, no toda la planta. Pulverizamos las hojas basales y ponemos tuta en hojas apicales. Y para dificultar que tuta se alimente de las hojas que tienen el inóculo fúngico, confinamos las hojas basales con bolsas de organza.
Y el diseño experimental se muestra en la tabla que podéis ver a vuestra derecha. Introducimos tuta, estadio L2, a 3 tiempos por inoculación, 2, 7 y 14 días, con la finalidad de estudiar los parámetros letales y subletales mencionados anteriormente. Bueno, aquí os presento el resultado más interesante que se ha obtenido en este ensayo. Vemos que el porcentaje de mortalidad total es significativo a los 2 y a los 14 días con respecto al control. Es interesante mencionar que aunque los porcentajes de mortalidad no son muy altos, aquí tuta no se está alimentando de plantas directamente, de hojas directamente tratadas, sino la tuta se confinó en hojas basales. Vale. Bueno, aquí vemos el ensayo de elección, que básicamente quisimos ver la preferencia, si tuta tenía preferencia en obesidad, plantas con tomate o plantas con hongo o sin hongo. Se contaron primero el número de huevos y luego el éxito de penetración larvaria. Aquí vemos los resultados principales. Vemos que no hay diferencia significativa entre el promedio de huevos y tampoco hay diferencia significativa en el éxito de penetración larvaria a los 8 días por inoculación. Sin embargo, se aprecia una tendencia hacia la disminución del éxito de penetración larvaria en las plantas que tienen hongo. Y luego, por último, pues lo que hicimos fue realizar un ensayo para ver la aplicabilidad de estos hongos entomopatógenos en la inducción de la respuesta de deficiencia de hierro en plantas de tomate. Brevemente, el diseño lo que hicimos fue aplicar 3 métodos de inoculación, inoculación foliar, inmersión a la raíz, tratamiento a la semilla, la dispusimos en cultivo hidropónico y luego determinamos la actividad de la reductasa férrica y además realizamos una serie de endofitismos para verificar que efectivamente el hongo estaba dentro de la planta. Y aquí se presentan los resultados más interesantes obtenidos. Vemos que la actividad de la reductasa férrica efectivamente se induce cuando las plantas se disponen en condiciones de deficiencia de hierro. Vemos que en el método de inmersión de la raíz es a partir del 4.º día cuando las plantas con hongo sobrepasan a su control. En la pulverización foliar en ningún momento las plantas con hongo son capaces de sobreponer a su control, y en el método de semilla es interesante porque desde el primer día las plantas con hongo son capaces de sobreponer a su respectivo control en condiciones de deficiencia de hierro. Y por último, las principales conclusiones que he podido sacar de estos ensayos experimentales realizados en mi primer año de tesis son las siguientes y procedo a leerlas. En primer lugar, la aplicación directa de Metarrhizium grunium sobre plantas de tomate infectadas con huevo de tuta absoluta proporciona un claro efecto curativo, reduciendo de forma significativa el éxito de penetración larvaria a los tejidos vegetales. En segundo lugar, la aplicación directa de Metarrhizium grunium sobre plantas de tomate infectadas con huevo de tuta ocasiona un impacto subletal importante con un menor porcentaje de emergencia de adultos. En tercer lugar, la aplicación foliar preventiva de Metarrhizium en hojas basales de tomate da lugar a una protección de cultivo de tomate frente a tuta de hasta 14 días por inoculación, causando mortalidades significativas de larvas del fitófago introducidas a plantas inoculadas. En cuarto lugar, la aplicación directa de Metarrhizium sobre plantas de tomate no tiene efecto sobre la preferencia de exposición de tuta. No obstante, dicho tratamiento reduce el éxito de penetración de las larvas provenientes de huevos depositados en plantas podadas. Y en quinto lugar, la inoculación de plantas de tomate con Metarrhizium pues, alivia la deficiencia de hierro mediante la inducción de la actividad de la reductasa férrica. Muchas gracias.